¿Por qué vendiste el apartamento sin mí? Mi esposa y yo teníamos planes. El grito de mi hijo resonó como un trueno en la sala donde toda la familia se había reunido. Sus ojos, idénticos a los de su padre, me miraban con una mezcla de rabia y traición mientras sostenía los papeles de venta en sus manos temblorosas. Yo permanecí sentada, observando cómo el rostro que había besado tantas veces se transformaba en una máscara de indignación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. No sentí culpa mientras todos esperaban mi respuesta. Lo que sentía era un profundo alivio, como quien finalmente suelta una carga que ha llevado durante demasiado tiempo. Las noches sin dormir, las llamadas amenazantes de cobradores, las mentiras que había tenido que contar para protegerlo de sus propias decisiones. Todo eso había terminado. Su acusación injusta frente a toda la familia era solo el último capítulo de una historia que yo nunca elegí protagonizar. ¿Traición? ¿Robo?, preguntó él, elevando aún más la voz mientras su esposa lo miraba confundida. Era nuestra herencia, nuestro futuro. Calmadamente, abrí mi bolso y saqué la carpeta azul que había preparado. La coloqué sobre la mesa de centro con la delicadeza de quien deposita una bomba. Aquí está todo, dije sin levantar la voz. Cada deuda de juego, cada préstamo, cada mentira. El abogado puede explicarte los detalles si no entiendes los números. Esperaba ver más rabia, tal vez incluso violencia en sus gestos, pero lo que vi fue miedo. El mismo miedo que debe sentir un niño cuando descubre que la oscuridad bajo su cama siempre ha sido proyectada por su propia sombra. Su esposa se acercó a los documentos y comenzó a hojearlos con manos temblorosas, mientras las expresiones alrededor de la mesa familiar pasaban de la confusión al entendimiento. El apartamento que todos creían que yo había vendido por capricho había sido el sacrificio necesario para salvarlo de sí mismo. Pero para entender la justicia de aquel momento, necesitas entender el peso del silencio que lo construyó. Necesitas volver conmigo al día en que todo comenzó, cuando encontré aquella primera carta del banco escondida entre sus cosas mientras limpiaba su antigua habitación. Necesitas sentir el frío que recorrió mi espalda al darme cuenta que mi propio hijo, el hombre en que se había convertido el niño que crié con tanto amor, había estado viviendo una doble vida de apuestas y mentiras. El café se había enfriado en mi taza mientras revisaba las facturas de ese mes. El apartamento que había comprado con tanto esfuerzo después del divorcio se había convertido en mi refugio, mi logro personal después de años trabajando como profesora. La luz tenue de la lámpara iluminaba los sobres abiertos sobre la mesa cuando sonó mi teléfono. Era Alejandro, mi hijo, con esa voz que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, es solo temporal», me dijo aquella noche. Su voz sonaba convincente, como siempre. Había perdido su trabajo en la constructora y necesitaba un préstamo para mantenerse a flote mientras encontraba algo nuevo. Su esposa embarazada, mi nuera Isabel, no debía preocuparse en su estado, me explicó. «Te lo devolveré en 3 meses, te lo prometo». Yo sabía que no era la primera vez, pero ¿qué madre no ayuda a su hijo cuando lo necesita? Firmé el cheque mientras recordaba cómo, de niño, Alejandro construía castillos de arena que el mar siempre terminaba llevándose. Siempre fue ambicioso, siempre quiso más. Su padre lo había consentido demasiado antes de abandonarnos. Quizás yo había continuado ese patrón, compensando la ausencia paterna con generosidad excesiva. Estaba repitiendo los mismos errores una y otra vez, como un pájaro que reconstruye su nido en el mismo lugar donde la tormenta lo destruyó. Los 3 meses se convirtieron en 6, y luego en 1 año. Las llamadas se espaciaron. Cuando preguntaba por el dinero, siempre había una excusa. Un negocio que estaba a punto de cerrar, un cliente que no había pagado, una oportunidad increíble que requería solo un poco más de tiempo. Isabel me llamaba para invitarme a comer, y yo veía cómo vivían en un apartamento cada vez mejor amueblado, con ropa de marca y un coche nuevo en el garaje. ¿Cuántas veces nos mentimos a nosotros mismos porque la verdad duele demasiado? Guardé los recibos de cada préstamo en una carpeta azul, como quien guarda cartas de amor que ya no recibe, cada cantidad anotada con mi letra pulcra de profesora jubilada.
5,000 para el primer mes de alquiler, 10,000 para invertir en un negocio prometedor, 15,000 para saldar una deuda urgente con un socio. La carpeta engordaba mientras mis ahorros adelgazaban. Quizás tú también hayas sentido ese nudo en el estómago cuando sabes que algo no está bien, pero el amor te impide verlo con claridad. Ese momento en que la duda y la lealtad luchan dentro de ti como dos perros hambrientos. ¿Me escribes, entiendo ese nudo? Si alguna vez has dudado entre la verdad que sospechas y la mentira que prefieres creer. El buzón de mi edificio siempre había sido un lugar inofensivo, hasta aquella tarde de octubre. Entre publicidad y facturas, encontré un sobre con el logo de un banco que no era el mío. Estaba dirigido a Alejandro, pero en mi dirección. Mis dedos temblaron mientras lo sostenía bajo la luz del atardecer que entraba por las ventanas del vestíbulo. ¿Por qué recibiría mi hijo correspondencia bancaria en mi casa cuando hacía años que se había independizado? La carta permaneció sobre mi mesa durante 3 días. La miraba durante el desayuno, al volver de hacer la compra, antes de irme a dormir. Era como tener un animal pequeño y peligroso en casa. Sabía que abrirla significaba cruzar una línea invisible, violar la privacidad de mi hijo adulto. Pero algo en mi interior, una intuición maternal que nunca me había fallado, me decía que necesitaba conocer su contenido. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuando finalmente la abrí, con manos temblorosas y corazón acelerado, el mundo que había construido comenzó a desmoronarse. Era un aviso de impago de un préstamo que yo desconocía por completo. Un préstamo solicitado con mi dirección como garantía. Las cifras me marearon. Cantidades que superaban con creces lo que yo le había prestado directamente. Al final de la carta, una advertencia. Procederían con medidas legales si la situación no se regularizaba en 30 días. Me senté en el sofá, con la vista fija en las fotografías familiares que decoraban mi sala. Alejandro de niño en la playa, Alejandro graduándose, Alejandro el día de su boda con Isabel. Rostros sonrientes que ahora parecían máscaras. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio de mi apartamento. Cada segundo era una pregunta nueva. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué más no sabía? Esa noche no dormí. Revisé todos mis documentos, extractos bancarios, facturas antiguas. Encontré 3 cartas más escondidas en un cajón donde guardaba documentos importantes. Las había pasado por alto, confundiéndolas con correspondencia bancaria rutinaria, todas dirigidas a Alejandro, todas en mi dirección. Todas hablando de cantidades impagadas, intereses crecientes, advertencias cada vez más severas. La última mencionaba embargos inminentes. ¿Has sentido alguna vez cómo el suelo bajo tus pies se convierte en arena movediza? Así me sentí mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mi hijo, aquel que yo creía conocer mejor que a mí misma, había estado utilizando mi dirección, quizás incluso mi nombre o mis propiedades, para endeudarse. Escríbeme. También he sido traicionado. Si alguna vez has descubierto que alguien que amas vivía una doble vida a tus espaldas. El teléfono sonó mientras preparaba una tila para calmar mis nervios. Era un número desconocido. Buenos días. ¿Hablo con la señora Elena Martínez? La voz al otro lado era profesional, distante. Le llamo de la entidad financiera Global Credit. Necesitamos hablar sobre los pagos pendientes del señor Alejandro Martínez. Mi mano se congeló alrededor de la taza caliente. No era el primer cobrador que llamaba, pero sí el primero que mencionaba cifras tan elevadas que me hicieron marear. La oficina del banco olía a café recién hecho y a papel nuevo. El gerente, un hombre de unos 50 años con traje impecable, extendió sobre su escritorio de caoba una serie de documentos con la firma de mi hijo, y allí, en la esquina inferior de cada página, estaba algo que me robó el aliento, una firma que pretendía ser la mía, una falsificación burda que cualquiera que me conociera podría identificar como falsa, pero suficiente para engañar a un sistema bancario impersonal. Su hijo utilizó el apartamento como aval para varios préstamos, explicó el gerente mientras yo observaba aquellas firmas falsas con una mezcla de horror e incredulidad. Los pagos llevan 6 meses en mora.
y hemos agotado todas las vías de comunicación con él. Sus palabras flotaban a mi alrededor como en una pesadilla de la que no podía despertar. El valor de los préstamos superaba los 180.000 euros, una cantidad que jamás podría pagar con mi pensión de maestra jubilada. Salí del banco con las piernas temblorosas y la cabeza a punto de estallar. Las calles familiares de mi barrio parecían ahora un laberinto hostil. Me senté en un banco del parque donde solía llevar a Alejandro cuando era pequeño, el mismo parque donde le enseñé a montar en bicicleta, donde sequé sus lágrimas cuando se caía, donde le expliqué que su padre no volvería a casa. Las palomas picoteaban migas de pan a mis pies, ajenas al mundo que se desmoronaba dentro de mí. ¿Cómo pude estar tan ciega? Las señales estaban ahí. Su nerviosismo cuando yo mencionaba temas financieros, su insistencia en que no me preocupara, los regalos caros que me hacía sin motivo aparente, compensación por su culpa, las visitas cada vez más espaciadas. Recordé la última Navidad, cuando Isabel comentó casualmente que estaban ahorrando para comprar un chalet en la costa. Y yo, orgullosa de su éxito, nunca cuestioné de dónde salía ese dinero mientras mis préstamos seguían sin devolverse. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida ha sido construida sobre arena? Las mentiras tienen eso. Una vez que descubres una, empiezas a cuestionar todo lo demás. Cada recuerdo feliz, cada momento compartido se tiñe de duda. Me pregunté si Isabel sabría algo, si sería cómplice o víctima como yo. ¿Sabría ella que el lujoso reloj que Alejandro le regaló en su aniversario estaba pagado con dinero que podría dejarme en la calle? Escribe, también he dudado. Si alguna vez te has preguntado cuánto conoces realmente a quien dices amar. El café de la plaza estaba casi vacío aquella mañana de martes. Me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia formaba riachuelos en el asfalto. Frente a mí, Isabel removía su té con limón, ajena al torbellino que me consumía por dentro. Mi nuera, con su vientre ya notablemente abultado, hablaba entusiasmada sobre la habitación que estaban preparando para mi futuro nieto. Alejandro dice que el negocio va viento en popa, comentó sonriente. Estamos pensando en comprar el chalet este verano, antes de que nazca el bebé. Sus palabras flotaban como cuchillos en el aire entre nosotras. ¿Lo sabía? ¿Era posible que también ella viviera en la ignorancia, construyendo castillos en el aire sobre las mentiras de mi hijo? La observé mientras hablaba de cortinas y cunas, de planes y futuros que se sostenían sobre un abismo de deudas. Sus ojos brillaban con ilusión genuina. No, ella no sabía nada. Era tan víctima como yo de las mentiras de Alejandro, pero con una diferencia crucial. Ella llevaba en su vientre una nueva vida que pronto se vería afectada por las consecuencias. Isabel, interrumpí suavemente, ¿alguna vez has sentido que Alejandro te oculta cosas? Su rostro cambió instantáneamente. El brillo se apagó como una vela al viento. ¿A qué te refieres, Elena? Su voz intentaba mantener la calma, pero sus manos, ahora inmóviles alrededor de la taza, la delataban. Nada importante, respondí, arrepintiéndome inmediatamente. No podía ser yo quien destruyera su mundo. No en su estado. No sin pruebas concretas de que mi hijo realmente tenía un problema que iba más allá de unas deudas. Esa noche, sentada en mi cocina, extendí todos los documentos sobre la mesa. Las cartas de los bancos, los recibos de mis préstamos personales a Alejandro, las facturas atrasadas, los avisos de impago. Una montaña de papel que narraba la historia de mi ingenuidad y su traición. Con un bolígrafo rojo, comencé a sumar cantidades. El total me dejó sin aliento. Más de 230.000 euros. Dinero que yo no tenía, que nunca tendría con mi modesta pensión. Dinero que solo podría conseguir vendiendo el apartamento que había sido mi refugio, mi seguridad para la vejez. El teléfono sonó pasada la medianoche. Era un número oculto. Al contestar, solo escuché una respiración pesada y luego una voz ronca. Sabemos dónde vives, señora. Su hijo debe dinero a las personas equivocadas. ¿Tiene una semana para pagar o habrá consecuencias? La llamada se cortó antes de que pudiera responder. El miedo recorrió mi espalda como una corriente eléctrica.
ya no se trataba solo de bancos y procedimientos legales. Esto era algo mucho más oscuro. Alejandro no solo había puesto en peligro mi seguridad financiera, sino también mi integridad física. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger a quien amas o protegerte a ti mismo? Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, con el teléfono aún en la mano y el corazón latiéndome como un tambor desbocado, tomé mi decisión. No permitiría que las mentiras de mi hijo destruyeran 3 vidas: la suya, la de Isabel y la del bebé que venía en camino, incluso si eso significaba sacrificar la seguridad que tanto me había costado construir. Dime, yo también elegiría proteger, si entiendes ese momento en que comprendes que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. La oficina del abogado Ramírez olía a madera pulida y a libros antiguos. Era un hombre mayor, con gafas de montura fina y una expresión que inspiraba confianza inmediata. Le entregué la carpeta azul donde había recopilado todas las pruebas: las cartas de cobro, las falsificaciones de mi firma, los recibos de mis préstamos personales, incluso una grabación de la llamada amenazante que había logrado registrar cuando volvieron a contactarme. Sus dedos, manchados por décadas de tinta de bolígrafo, pasaban las páginas con meticulosidad. «Señora Elena, esto es muy grave», dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Su hijo ha cometido varios delitos, incluyendo falsificación de documentos y estafa. Podríamos iniciar acciones legales contra él. La palabra «delitos» resonó en mi cabeza como un eco interminable. Mi Alejandro, mi niño de sonrisa fácil y abrazos espontáneos, ahora descrito como un delincuente. Las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a brotar sin control. No quería verlo tras las rejas. Solo quería detener esta espiral de destrucción antes de que fuera demasiado tarde. «No quiero denunciarlo», le expliqué mientras secaba mis lágrimas con un pañuelo ya húmedo. «Quiero vender mi apartamento para saldar sus deudas, pero necesito hacerlo de manera que el dinero vaya directamente a los acreedores, y necesito pruebas de todo el proceso». El abogado me miró con una mezcla de compasión y respeto. Me explicó que podríamos establecer un fideicomiso especial para la venta, garantizando que los fondos se utilizaran exclusivamente para cancelar las deudas. También me advirtió que el apartamento probablemente no cubriría el monto total, pero al menos detendría los procesos más urgentes. Esa tarde, caminando de regreso a casa bajo un cielo que amenazaba tormenta, me detuve frente a una agencia inmobiliaria. En el escaparate, entre anuncios de chalets lujosos y apartamentos de ensueño, vi el reflejo de una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño y los hombros ligeramente encorvados por el peso invisible que cargaba. Me costó reconocerme en ese reflejo. ¿Dónde había quedado la mujer fuerte que crió sola a su hijo, que construyó una carrera respetable, que logró comprar su propio hogar? Ahora estaba a punto de sacrificar la única seguridad que tenía para mi vejez. Los trámites de venta comenzaron con una rapidez que me dejó sin aliento. El apartamento, situado en una zona que se había revalorizado en los últimos años, atrajo a varios compradores potenciales. Cada vez que abría la puerta para una visita, sentía que traicionaba a las paredes que me habían protegido, a los rincones que guardaban mis recuerdos. La habitación donde Alejandro se quedaba cuando venía a visitarme, la cocina donde preparábamos paellas los domingos, el balcón donde cuidaba mis geranios rojos. Cada espacio contenía fragmentos de una vida que ahora se desmoronaba. La oferta definitiva llegó un mes después. Una pareja joven, similar a lo que Alejandro e Isabel fueron alguna vez, enamorados y llenos de planes. Me ofrecieron un precio justo. No lo que yo habría deseado en otras circunstancias, pero suficiente para cubrir la mayoría de las deudas más urgentes. Firmé los documentos preliminares sintiendo un nudo en la garganta. El abogado Ramírez había preparado todo meticulosamente. Cada pago iría directamente a los acreedores, con recibos y documentos que probarían la cancelación de las deudas. Y lo más importante, había preparado un informe detallado de todo el proceso, con pruebas irrefutables de por qué había sido necesario. Si alguna vez has tenido que desprenderte de algo valioso para proteger a alguien que amas, escribe
comprendo tu sacrificio, porque sabrás que algunas pérdidas son también una forma de amor. La primera nevada de diciembre cubría la ciudad cuando recibí la llamada de Alejandro. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si el mundo que yo conocía no estuviera desmoronándose a nuestro alrededor. «Mamá, ¿has visto el chalet que te mencioné? Isabel y yo hemos hecho una oferta. Es perfecto para cuando nazca el bebé». Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono. En 2 días firmaría la venta de mi apartamento, y él seguía construyendo castillos en el aire, ajeno a las consecuencias de sus acciones, a las amenazas que había recibido, a las noches que yo había pasado en vela. «Me alegro, hijo», respondí con una calma que no sentía. Las palabras se atoraban en mi garganta como espinas. Quería gritarle, preguntarle cómo podía seguir mintiendo, cómo podía mirar a Isabel a los ojos cada mañana sabiendo que su vida entera se sostenía sobre una montaña de deudas y mentiras. Pero no lo hice. El abogado Ramírez me había aconsejado mantener todo en secreto hasta que el proceso estuviera completo. Un confrontamiento prematuro podría provocar que intente bloquear la venta, me había advertido. Y recuerde que legalmente él no tiene ningún derecho sobre su propiedad, aunque haya usado su dirección fraudulentamente. Después de colgar, me senté junto a la ventana observando cómo los copos de nieve transformaban el paisaje urbano en algo puro y nuevo. Pensé en Isabel, en su vientre que crecía día a día, en el nieto que nacería en primavera y que nunca dormiría en la habitación que yo había comenzado a preparar en mi apartamento. Pensé en las amenazas, en aquellas voces anónimas que conocían mi dirección y que habían prometido consecuencias si las deudas no se pagaban. ¿Qué clase de vida esperaría a ese bebé si esos hombres cumplían sus amenazas? ¿Si Alejandro seguía hundiéndose en el pozo de las deudas y las mentiras? La noche antes de la firma definitiva, saqué las últimas cajas del apartamento. Había alquilado un pequeño estudio en las afueras, lo único que podría permitirme con lo poco que me quedaría después de pagar las deudas de Alejandro. Cada objeto que empacaba traía consigo un recuerdo: el jarrón que me regaló mi madre, los libros que había coleccionado durante décadas de enseñanza, las fotografías enmarcadas de tiempos más felices. Todo parecía ahora pertenecer a otra vida, a otra Elena que había creído en la seguridad y en las promesas. En el fondo de un cajón encontré un sobre amarillo que había olvidado. Dentro, las fotografías del día que recibí las llaves del apartamento. Yo sonreía junto a la puerta principal, sosteniendo un pequeño cactus que sería mi primer habitante. Alejandro, entonces un joven universitario, me abrazaba con orgullo. «Lo lograste, mamá», me había dicho ese día. «Después de todo lo que papá nos hizo, lo lograste sola». Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿En qué momento aquel joven que admiraba mi esfuerzo se había convertido en alguien capaz de robarme mi seguridad, de falsificar mi firma, de ponerme en peligro? La mañana de la firma amaneció clara y fría. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que reservaba para ocasiones importantes. El notario, un hombre eficiente de pocas palabras, leyó los documentos mientras yo asentía mecánicamente. A mi lado, el abogado Ramírez supervisaba cada detalle. Cuando finalmente estampé mi firma, mi verdadera firma, en la última página, sentí un escalofrío. Ya estaba hecho. El apartamento que había sido mi logro, mi refugio, ahora pertenecía a otros. El dinero iría directamente a saldar las deudas más urgentes de Alejandro, aquellas que implicaban amenazas directas. Él nunca sabría el precio que había pagado para protegerlo hasta que yo decidiera revelarlo. Si has tenido que soltar algo que amabas para que otro pudiera seguir adelante, escribe «También he soltado», porque conocerás ese extraño dolor que se mezcla con alivio. El estudio que había alquilado olía a pintura fresca y a soledad. Apenas 40 metros cuadrados que contrastaban dolorosamente con mi espacioso apartamento. Las cajas se apilaban contra las paredes como testigos silenciosos de una vida comprimida, reducida a lo esencial. Esa primera noche, sentada en un colchón prestado porque mi cama no cabía en el nuevo espacio, revisé por enésima vez la carpeta azul que el abogado Ramírez había preparado.
Cada documento estaba meticulosamente ordenado. Los comprobantes de pago a los acreedores más peligrosos, las cartas notificando la cancelación de deudas y, lo más importante, el dossier completo que probaba las falsificaciones y las mentiras de Alejandro. Pasaron 3 semanas antes de que mi hijo notara algo diferente. 3 semanas en las que esquivé sus invitaciones a cenar, en las que respondí sus mensajes con excusas vagas. Finalmente, una tarde de enero, sonó el timbre de mi estudio. Al abrir la puerta, vi su rostro confundido, su mirada recorriendo el pequeño espacio con incredulidad. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué no me dijiste que te mudabas?» Su voz mezclaba sorpresa y reproche, como si yo hubiera cometido alguna traición imperdonable. No la traición de vender una propiedad sin consultarle, sino la traición de mostrarle que algo había cambiado entre nosotros. Le ofrecí un café en la diminuta cocina, sirviéndolo en tazas que no hacían juego porque la mitad de mi vajilla seguía en cajas. Observé sus manos, idénticas a las de su padre, sosteniendo la taza con incomodidad. ¿Cuántas veces esas manos habían falsificado mi firma? ¿Cuántas veces habían recibido dinero que yo le prestaba con amor y confianza? Tuve que vender el apartamento, dije finalmente, manteniendo mi voz tan neutra como pude. Surgieron algunos problemas financieros inesperados. No era una mentira completa, solo una omisión estratégica. Su reacción fue instantánea y violenta. La taza se estrelló contra el suelo, derramando café en el linóleo barato. ¿Lo vendiste? ¿Sin consultarme? Ese apartamento iba a ser parte de mi herencia. Isabel y yo contábamos con él para nuestros planes. Sus ojos, tan parecidos a los míos, ardían con indignación. No había preocupación por mí, por lo que significaba que a mis 68 años tuviera que vivir en un estudio minúsculo. Solo había rabia por sus planes frustrados, por la pérdida de algo que consideraba ya suyo. Mientras limpiaba los fragmentos de porcelana del suelo, sentí una extraña calma. La ira de Alejandro había arrancado la última venda de mis ojos. Este hombre, que ahora caminaba por mi pequeña sala gesticulando furiosamente, no era el niño que había criado con tanto amor. Era alguien que veía en mí únicamente lo que podía obtener. «La reunión familiar de este domingo», dije suavemente, interrumpiendo su diatriba. «Ven con Isabel. Les explicaré todo allí». Necesitaba que toda la familia estuviera presente. Necesitaba testigos para lo que iba a revelar. Los días siguientes pasaron con una lentitud agónica. Alejandro había salido furioso de mi estudio, prometiendo aclarar este asunto el domingo. Me llamó varias veces, alternando entre amenazas veladas y súplicas emocionales. Isabel también llamó, confundida y preocupada. Le aseguré que todo se explicaría en la reunión. Mientras tanto, el abogado Ramírez y yo finalizamos los últimos preparativos. Cada documento fue revisado, cada prueba fue asegurada. «Recuerde, doña Elena», me dijo con su voz pausada, «usted no ha cometido ningún delito. Es usted quien ha sido víctima. Si alguna vez has tenido que armarte de valor para confrontar una verdad dolorosa ante quienes amas, escríbeme. También me he enfrentado a mi verdad, porque conocerás ese extraño momento en que el miedo se transforma en determinación». El domingo amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar mi estado de ánimo. La casa de mi hermana María, donde siempre celebrábamos las reuniones familiares, se había convertido en el escenario elegido para el momento que tanto había temido y preparado. Llegué temprano, con la carpeta azul firmemente sujeta bajo el brazo como si fuera un escudo. María me recibió con un abrazo silencioso. Ella sabía que algo grave ocurría, aunque no le había contado los detalles. «Estoy contigo, sea lo que sea», me susurró mientras me ayudaba a colgar mi abrigo. La sala se fue llenando poco a poco. Mis sobrinos con sus parejas, mi cuñado, los primos que vivían cerca. Cada rostro familiar, cada saludo cariñoso, me daba fuerzas y al mismo tiempo intensificaba mi dolor. Ellos serían testigos de algo que nunca habría querido revelar. A las 2 en punto, el timbre sonó nuevamente. María abrió la puerta y las voces de Alejandro e Isabel llenaron el recibidor. Ella, con su vientre de 7 meses,
Sonreía con esa luminosidad que solo las embarazadas parecen poseer. Él, con una tensión evidente en su mandíbula, escaneaba la sala hasta que sus ojos se encontraron con los míos. La comida transcurrió en una extraña normalidad forzada. Hablamos del tiempo, de política, del bebé que nacería pronto. Alejandro apenas tocó su plato, mientras Isabel comía con el apetito saludable de su estado. Yo sentía cada bocado como arena en mi garganta. Finalmente, cuando María comenzó a servir el café, Alejandro golpeó la mesa con la palma de su mano. «Creo que es momento de aclarar algunas cosas», dijo con una voz demasiado alta. «Mi madre ha vendido el apartamento sin consultarme, sin pensar en nuestro futuro, en su nieto». Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. «Tienes razón, hijo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es momento de aclarar las cosas». Abrí la carpeta azul sobre la mesa. «Vendí el apartamento para pagar tus deudas de juego, las deudas que acumulaste usando mi dirección, falsificando mi firma, poniendo en riesgo no solo mi seguridad financiera, sino también mi integridad física». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Isabel, con una mano protectora sobre su vientre, miraba a Alejandro con ojos cada vez más abiertos por la incredulidad. Una a una, extendí las pruebas sobre la mesa. Las cartas de cobro, los documentos bancarios con las firmas falsificadas, los recibos de mis préstamos nunca devueltos, las transcripciones de las llamadas amenazantes. 230.000 euros, dije, mirando directamente a mi hijo, cuyo rostro había perdido todo color. Ese es el monto total de tus deudas. El apartamento cubrió las más urgentes, aquellas que implicaban amenazas directas, pero aún quedan casi 90.000 euros pendientes. Isabel comenzó a llorar silenciosamente. Mi hermana María se acercó a ella y la abrazó, mientras miraba a mi hijo con una mezcla de decepción y rabia. Alejandro intentó defenderse, primero negando todo, luego minimizando la situación, finalmente atacándome por exponer asuntos familiares ante todos, pero su voz sonaba cada vez más débil frente a la evidencia irrefutable. Isabel se levantó con dificultad, sosteniendo su vientre como si quisiera proteger al bebé de las mentiras que acababa de escuchar. «¿Es verdad?», le preguntó a Alejandro con voz temblorosa. «El chalet, los viajes, los regalos, todo era con dinero que no teníamos, con dinero que le debías a tu madre». Mi hijo bajó la mirada, incapaz de sostener la de su esposa. Ese gesto fue más revelador que cualquier confesión verbal. La reunión familiar terminó antes de lo previsto. Isabel pidió que la llevaran a casa de sus padres, negándose a irse con Alejandro. Mis sobrinos y mi hermana me rodearon con su apoyo silencioso, mientras recogía los documentos y los guardaba nuevamente en la carpeta azul. Mi hijo permaneció sentado, solo, en un rincón de la sala, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Antes de irme, me acerqué a él y puse una mano sobre su hombro tembloroso. «No hice esto para castigarte», le dije suavemente. «Lo hice porque el amor verdadero a veces significa hacer lo más difícil para proteger a quien amas, incluso de sí mismo. Si alguna vez has tenido que elegir entre la verdad dolorosa y la mentira cómoda, dime, elijo la verdad aunque duela, porque sabrás que algunas heridas necesitan exponerse al aire para poder sanar». Han pasado 3 meses desde aquella reunión familiar. Hoy nos encontramos nuevamente todos juntos, pero en circunstancias muy diferentes. Isabel dio a luz a una preciosa niña hace 2 semanas, y esta es la primera vez que la familia se reúne para conocerla. El salón de mi hermana María vuelve a ser el escenario, pero ahora hay globos y una pequeña pancarta que dice: «Bienvenida, Lucía». Cuando Alejandro e Isabel entran con la bebé, se hace un silencio momentáneo que se rompe cuando mi hijo me ve y se dirige directamente hacia mí. Sus ojos ya no arden con indignación, sino que brillan con lágrimas contenidas. «Mamá», dice en voz baja pero clara para que todos puedan oírle, «quiero que sepas que estoy en terapia. Estoy enfrentando mi adicción al juego y trabajando para pagar cada céntimo que te debo.
Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por nosotros. La pequeña Lucía, dormida en sus brazos, parece asentir en sueños a las palabras de su padre. Los meses después de la revelación fueron duros para todos. Isabel volvió temporalmente con sus padres, devastada por las mentiras que habían sostenido su matrimonio. Alejandro finalmente admitió su adicción al juego y aceptó ayuda profesional. El dinero de la venta de mi apartamento había detenido las amenazas más inmediatas, pero la verdadera sanación comenzó cuando mi hijo asumió su responsabilidad. Estableció un plan de pagos con los acreedores restantes, vendió el coche lujoso y comenzó a trabajar horas extras. Isabel decidió darle una segunda oportunidad, con condiciones estrictas de transparencia financiera y terapia continuada. Yo, mientras tanto, me adapté a mi pequeño estudio, aprendiendo a encontrar paz en espacios más reducidos, pero libres de secretos. La pequeña Lucía pasa ahora de brazo en brazo, recibiendo el amor de toda la familia. Cuando llega mi turno de sostenerla, siento un nudo en la garganta. Sus pequeños dedos se aferran a mi dedo índice con una fuerza sorprendente, como si quisiera anclarme a este nuevo comienzo. Miro a Alejandro e Isabel, sentados juntos pero con un espacio invisible entre ellos que solo el tiempo y la confianza renovada podrán cerrar. No me arrepiento de haber vendido el apartamento. El verdadero hogar nunca estuvo en aquellas paredes, sino en la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. A veces, amar significa soltar lo que creíamos necesitar para abrazar lo que realmente importa: la honestidad, la responsabilidad, la posibilidad de un nuevo comienzo. Los padres siempre protegemos. Protegemos cuando damos y también cuando quitamos, cuando callamos y cuando revelamos verdades dolorosas. Protegemos incluso cuando parece que estamos siendo crueles, porque el amor verdadero a veces requiere la fortaleza para hacer lo difícil, lo impopular, lo que rompe el corazón, para después permitirle sanar correctamente. No importa la edad que tengan nuestros hijos, seguimos siendo sus guías, sus espejos, sus anclas en la tormenta. Y a veces, la forma más profunda de protección no es esconder el dolor, sino iluminarlo para que pueda ser sanado.